Vamos a meditar en la palabra del Señor. Les invito a que se pongan en pie y abran las Sagradas Escrituras en el libro de Mateo, en su capítulo 25 y verso 21. Vamos a meditar un poco, hermanos, acerca, hermanos, del trabajo. 25-21 de Mateo, y dice así en el nombre del Señor Jesús. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque aquel que tiene se le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Bonita, hermana, la palabra del Señor, porque nos despierta, nos hace meditar, hermanos, qué es el consejo que Él tiene para nosotros cada día. Y de todos los consejos que el Señor ha dado a sus hijos, hermanos, de todos los consejos son buenos. Pero como escrito está, ¿verdad?, que el Señor, hermanos, una vez corrigió o puso en su lugar exacto aquella expresión que una mujer dijo: bienaventurados los senos que mamaste y el vientre que te trajo. Una mujer le dio esa salutación al Señor, ¿verdad? Bueno, elogiando pues que era bienaventurada, era dichosa la madre del Señor, que lo había tenido, pues, un gran hijo, un hombre especial. Pero el Señor dijo en esa ocasión que era más feliz el que ponía por obra la palabra del Señor. O sea que, midiendo la felicidad en este mundo, hay quien que puede ser feliz. Fíjese que el Señor, hermano, en su palabra es muy sabio y no se equivoca. Hay quien que es feliz porque consiguió una buena esposa, porque está feliz. Y hay quien que es feliz porque tiene un excelente trabajo. Otro es feliz porque nació en una cuna acaudalada de dinero. Otro es feliz porque sabe mucho, porque es bien estudiado. Toda la gente hay porque se siente feliz. Entonces aquella mujer, en pocas palabras, le dice: feliz tu madre. Así en pocas palabras.
Y el Señor le dijo, no, es más feliz el que oye mi palabra y la pone por obra. ¿Qué dicen ustedes de eso? Entonces, esto causa felicidad. El estar, hermanos, escuchando palabra de Dios nos tiene que causar alegría, felicidad. Nos tiene que hacer sentir satisfechos. O sea, la medida es que nosotros podamos comprender la palabra. La medida es qué es lo que a usted le ha causado felicidad temporal en esta tierra. Entonces, tome de ejemplo esa felicidad temporal. ¿Qué es lo que le ha causado felicidad? Cuando el Señor nos dio la casita, nos sentimos felices. Paramos. Nos detuvimos de andar alquilando. Cuando el Señor nos dio la casita, nos sentimos felices. Entonces, hermano, medita usted qué es un recuerdo grande que tiene guardado en su corazón, que le causó mucha felicidad. Entonces, se refiere que solo hay beneficios, hay bendición. Nadie se va a sentir feliz por un desastre, nadie se va a sentir feliz porque no lo podemos tomar. Se siente feliz por un desastre viendo el mal ajeno. Se trata de uno mismo. Entonces, hermano, el Señor dijo, es más feliz, más dichoso el que oye mi palabra y la pone por obra. ¿Por qué? Porque el que la pone por obra va a tener una bendición inigualable, va a tener una bendición incomparable, una bendición que ningún hombre la puede otorgar a otro hombre. Hoy en día, hermano, ¿sabe qué etapa de nuestra vida es que o nos hacen sentir felices? Cuando nos graduamos, un gran realce, primer diploma de kinder, ahí está una gran felicidad y bien alegre, y que foto aquí, foto allá. Y de ahí cuando sale, pues siempre entraron graduaciones de noveno. Cuando yo estudié no había graduaciones de noveno grado. Y el diploma, y qué felicidad, es un día de felicidad porque alcanzó su meta, ha triunfado, ha pasado un periodo de tiempo preparándose y tiene más conocimiento. Posteriormente, otra graduación, y miren, ahí la gente se siente feliz porque va escalando. Tiene un diploma, tiene un título, tiene otro título, tiene otro título, y felicidad tras felicidad. Entonces puede imaginarse usted cómo el Señor dice que es más feliz el que oye su palabra y la pone por obra. Pero ¿por qué dice el Señor eso? Que es más bienaventurado el que escucha mi palabra y la pone por obra. ¿Por qué? Porque los resultados son beneficiosos, no solo para esta vida, sino para la vida venidera. Y nosotros somos testigos. Lo que dice la palabra lo creemos porque se ha manifestado en nuestras vidas. Y aquí vemos, hermanos, que el Señor está explicando, hermanos, esta parábola de los talentos. Según, hermanos, la tabla que aparece acá, hermanos, al final por el glosario, pues es la información más corta que tenemos, pero ahora en día hay mucho donde se puede investigar. Entonces, no era poco, hermanos, un talento no era poco, porque nosotros podemos hacer la conversión del talento en ese tiempo a la moneda de hoy en día, era bastante. Entonces acá dice que un talento, en el tiempo que el Señor dijo esta parábola, hermano, el talento equivalía a 6,000 dracmas, 21,600 gramos de plata. Era bastante. Y aquí el Señor en su palabra estaba dando el ejemplo, hermano, porque el Señor, cuando vino a esta tierra, Él llamó a 12 hombres. Y posteriormente ya no eran 12, no que eran 70. Y que a muchos, como está aquel himno muy bonito, ¿verdad? En el año 28. Yo no sé por qué le han puesto en el año 28. No sé por qué ese himno dice en el año 28.
Si el Señor a los 30 años comenzó su ministerio, era la edad en que los sacerdotes en la ley a esa edad comenzaban su ministerio. Entonces, hermano, pero dice que llamó a hombres a predicar el evangelio y los mandó y les dio autoridad de echar fuera demonios, de hollar serpientes, de sanar enfermos. Para eso los llamó y les delegó ese trabajo y les dio autoridad. Tanto así que cuando aquellos volvían, venían con gozo. ¿Quién no se va a sentir gozoso con el poder de Dios? Oiga, un beneficio de poner en práctica la palabra de Dios. El Señor, al que oye la palabra y la pone por obra, esta persona se está limpiando. Y dice la palabra que el que se limpia del pecado es un vaso útil al Señor, preparado para toda buena obra. Y al que se limpia, el Señor lo llena de su espíritu. Lo que sucede es que a veces no se comprende a grandes rasgos. Entonces hay beneficios que la persona se aleje del pecado y empiece a poner por obra los consejos del Señor que están a través de su palabra. Él quiere un cambio de vida. Él quiere que la persona reconozca que está en pecado, que tiene que confesar sus pecados, tiene que pedirle perdón al Señor y ya no volver a pecar, andar por un camino nuevo, una vida nueva. Y así como ha recibido ese favor, ese conocimiento, Él quiere que se comparta a las demás personas. En esa ocasión el Señor les dio poder y cuando ellos regresaban les dice: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Bien hermoso. Hasta los demonios se los sujetan en tu nombre, Señor. Y el Señor les dijo algo más relevante. Eso era relevante, hermano, porque ellos no van a predicar el evangelio. Dice que los mandó de 2 en 2, la misión de los 70, mandó a los apóstoles, a los discípulos. La iglesia iba creciendo, los seguidores iban creciendo. Y el Señor quería, hermano, porque es la obra del Señor, hermanos, en la obra del Señor hay empleo siempre. Siempre hay trabajo. ¿Cómo dice? Que el que no trabaja, digno es que no coma. Y el que no trabaja en nada, dice que anda desordenadamente, dice el apóstol Pablo a la iglesia. Y dice que el Señor hasta este día trabaja, y por eso es que nosotros debemos de trabajar, y nos ha llamado como siervos, o sea, como empleados, como esclavos, como que estamos a su servicio. Y acá, hermanos, el Señor, hermano, pone el ejemplo que qué pasa con lo que el Señor le da a sus siervos. Porque nosotros esperamos oír en aquel día aquellas palabras que el Señor diga: ven, buen siervo. Todos los que trabajan en una empresa son siervos. En nuestro idioma, empleados, esa palabra no se ocupaba antes. Pero la palabra siervo es más exacta, porque el siervo se sujeta a lo que su amo le ordena. Siervo significa sumisión, sumiso. Y cuando uno se presenta a las empresas o a un área laboral, uno procura, para ser un buen siervo procura, hermanos, poner en práctica todo lo que esperan de él en la empresa. Poner en práctica todos los reglamentos. Pero para que esta persona sea un buen siervo, tiene que conocer los reglamentos, tiene que conocer los estatutos, tiene que conocer las exigencias de la empresa, tiene que conocer, hermano, qué es lo que la empresa tiene como misión y como visión. ¿A qué ha sido llamado? Y pasa por un periodo de inducción o entrenamiento, hermanos, antes de entrar al desarrollo de su trabajo.
Primero el llamado, pasa una entrevista, posteriormente, hermano, a recursos humanos ya lo pasan a entrenamiento y después al área laboral, esperando que esta persona se desempeñe con óptimo rendimiento, con un rendimiento excelente. Pero esta persona se va a desempeñar excelentemente cuando ya ha sido entrenado, cuando ya sabe lo teórico y lo práctico que se espera de él, que espera de él el patrono o la empresa. Primeramente se requiere de conocimiento. Oiga. Primeramente se requiere de que el hombre conozca la demanda que hay o lo que espera el patrono de él. Las empresas abren las puertas. Hay cientos de solicitudes. Bueno, ahora no son solicitudes, ahora son currículos. Y dentro de todo eso están viendo el perfil de la persona, ven qué grado tiene de estudio, qué nivel académico, qué potencial hay en él, en qué tiene experiencia, qué no tiene experiencia, y de todo eso hay un colador y llaman al que califica mejor. Y después de eso pasan por otro colador por recursos humanos. Y después pasan otro colador que es ya el trabajo en práctica. La empresa da oportunidad, pero de que la persona permanezca laborando ahí depende de él. Pasan meses de prueba, exacto, de trabajo. Después del entrenamiento vienen los exámenes para ver si lo que fue instruido lo está aplicando. Pasó un periodo de prueba, excelente. Y posteriormente, hermano, la estabilidad laboral depende de él mismo, porque la empresa siempre va a existir y la empresa ha sido creada para sobrevivir y para pasar todas las adversidades, y aunque se vayan 100 o se vayan todos, pero él tiene las puertas abiertas para que entren otros. Por eso es que las empresas, nadie es eterno en un trabajo. Por eso es que las empresas hasta la fecha existen. ¿Por qué? Porque se muere el empleado, viene otro, se muere, viene otro, se muere. La empresa no se preocupa por empleados. La empresa ninguna se preocupa por empleados. ¿Sabe que hay una persona? A mí me dijeron, y a muchos le dicen, detrás de usted hay 500 en aquel tiempo, detrás de usted hay 500 solicitudes esperando la oportunidad que usted tiene si deja este trabajo. O sea, que quiere decir que si un empleado se va, no les interesa. Hay muchos que ellos tienen donde coger y muchos con deseo. Pero cuando un empleado, estoy hablando de empleado en nuestro idioma, pero cuando un empleado es excelente, ¿usted cree que esta empresa va a estar pensando en recortarlo o despedirlo? Si eso es lo que anda buscando, personas con eficiencia, que saquen adelante a la empresa, que vaya en prosperidad, que después de haber una sucursal hayan 2, que después de 2 hayan 3, que después de 3 hayan 14, y que vaya llenando. Eso es lo que piensa el patrono o el dueño. Para eso son creadas, para crecer y no para desvanecerse. Esto es materialmente hablando. Cuando sale un buen empleado, de esos empleados busca la empresa que sean todos. Entonces, cuando alguien es excelente, hasta que se jubila, porque fue la mano derecha de ellos. No sé si me están entendiendo. Lo estoy poniendo un ejemplo muy material. Entonces, de la misma manera, el Señor en su obra, Él llamó a hombres, llamó a muchos. Dice muchos llamados y pocos los escogidos. Y en aquel tiempo, hermano, Él declara: ya no los llamaré siervos, sino amigos, si hacen lo que yo os digo. Otro grado más de honra. Pero ¿cómo se gana esa honra? ¿Cómo se gana esa escala? ¿Cómo se gana ese ascenso? Hablemoslo así, porque estamos hablando del tema laboralmente. ¿Cómo se gana el ascenso? Con la obediencia. Con la obediencia se gana el ascenso. Con la sumisión.
Un buen trabajo se hace cuando uno hace al pie de la letra de lo que le exige el patrón. Y ahí va ganando confianza. Y entonces ya no solamente es un empleado más, un siervo más, sino que es amigo. Y puede llegar hasta ser amigo del dueño en quien él deposite una suma confianza. Esto es muy fácil de entenderlo. Y el Señor acá pone un ejemplo para los obreros. Y obreros, aquí entra toda la iglesia. Y dice que a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a cada uno le dio conforme a su capacidad. O sea que el Señor no da cargas a aquel que no las puede llevar. Él encarga según su capacidad. Y como Él es el mejor patrono, Él es el mejor jefe, el mejor amo, el mejor psicólogo, Él es el mejor de todo, Él lo conoce todo. Él sabe qué capacidad tiene usted, Él sabe qué capacidad tengo yo. Él no me va a mandar a algo que sabe que no lo puedo desempeñar. Él no va a mandar al hermano Gerardo a hacer algo que él no puede. Él da trabajo, Él delega, Él asigna tareas conforme a la capacidad de cada quien. ¿Verdad que está fácil? Hasta yo vamos entendiendo, ¿no? Como dice hermano Alfredo. Espero que nos entendamos, dice hermano. Bien gracioso, ¿verdad? Espero que nos entendamos, dice. No sé, hermano, es que de eso se trata, hermano. Uno puede hablar 10 minutos, 20 minutos, media hora, puede hablar todo el año, puede estar como que es periquito uno hablando todo el año, pero si no se entiende, no tiene caso estar hablando. Si no se entiende, no tiene caso estar hablando. No hay provecho, lo importante es que se entienda lo que se comparte de la palabra de Dios. Entonces por eso uno procura no usar palabras rebuscadas, ¿no? Que lo práctico, con lo que uno convive en el medio que uno se mantiene. El Señor así habló a la iglesia en aquel tiempo. Según el medio donde se encontraba, así habló. Él no habló en los términos, en la forma de la época de Abraham. Él habló en los medios de cómo se vivía en ese tiempo. Por eso también nosotros tomamos ejemplos para podernos entender. Tomamos ejemplos modernos. Y dice que a cada uno le dio, pero ¿para qué le dio el talento? ¿Para qué le dio, ¿para qué le dio dinero? En pocas palabras. Era plata, antes era oro, plata, bronce, lo que se manejaba como moneda, como dinero. Sean lingotes o eran piezas forjadas, que ya eran llamadas dinero, moneda. Entonces lo que le dio a cada uno fue, según su capacidad, una porción de plata. ¿Y la plata para qué era? La misma parábola nos explica. ¿Para qué le dio la plata? Hermano Gerardo, ¿para qué le dio la plata? A uno le dio, hermano, dice que 5 talentos. Este hombre tenía una gran capacidad. Es que todos tenemos diferentes capacidades, pero todos podemos hacer, todos podemos laborar, todos tenemos empleo, todos tenemos trabajo. No lo mismo, pero todos tenemos trabajo. Aunque todos tenemos diferentes capacidades, pero a todos el Señor que nos conoce y que es justo, nos da según nuestra capacidad. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Pero ese 1, como repito, era bastante, pero esa era la capacidad de él. Y el Señor sabe que, miren, el Señor sabe que en sus siervos hay capacidad, pero la capacidad, a la fuerza, al conocimiento que hay para cada quien, hermano, en el área laboral, la capacidad que tiene, a eso nosotros tenemos que estarle añadiendo virtud. Oiga, no es que la persona no trabaje o
no se empeñe algo en la obra porque no pueda. El Señor acá está denotando que sí hay capacidades. Todos tenemos capacidad. Lo que el Señor trae a memoria en este mensaje, la enseñanza en ese día, el Señor la dio acerca de la negligencia, del descuido, no porque todos tenemos capacidad. Conforme va pasando el tiempo, la persona se hace negligente. Negligente es, hermano, lo contrario de inteligente. Descuidado, dormido, perezoso. Pero cree usted que dice, no puedo caminar, no tengo fuerza, pero si veo un toro suelto que va detrás de ti, que me va a pegar carrera. ¿Y a dónde está que no podía? Sale corriendo. Si un billete que el viento lo lleva y después se va a troncar y va el billete ya de a 100, cree que no le va a pasar y va para todos lados. Ahí sí sale la chispa de repente, ahí sí es bien listo. O sea, lo que el Señor estaba enseñando en esta parábola era la negligencia, no era la incapacidad. Pero no llega hasta ahí. Dice, según su capacidad les dio a 3 grupos de personas. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Fue productivo. ¿Qué le agrada al Señor? Así como el ejemplo que yo les expuse al principio de las empresas, de trabajo material, hermano. Ellos quieren gente productiva. En toda empresa quieren gente productiva, gente rendidora. Lastimosamente, el que más rinde, hermano, al que no rinde, lo despide. Exacto. Cuando hay recorte de personal ya tenemos una lista. No es que vamos a ponerse a pensar a quién. Ya le tienen la mirada puesta al que no rinde, al negligente, al perezoso, al que trabaja solo por vista, que solo trabaja cuando va a llegar el jefe. De ahí se va para el baño y pasa encerrado, pide incapacidad y que otra vez que estamos al estómago y que denme permiso para esto. Total que quiere pasar las horas laborales sin hacer nada y que solo pase el día. Y ganando. Y según él, el jefe no se da cuenta. El jefe tiene muchos oídos y muchos ojos. Máximo hoy en día que hay cámaras por donde quiera. Se hace más fácil controlar al mal empleado. Se hace más fácil. Y pregunto, ¿el Señor tendrá cámaras para vigilar a nosotros si somos buen siervo o mal siervo? ¿Tendrá cámaras el Señor porque nos anda viendo cómo trabajamos en su viña? ¿Cómo estamos laborando, hermanos, en la viña del Señor? Ya casi no se oye aquel himno que dice: trabajaré en la viña del Señor, ¿verdad? O no hay otro himno que dice: si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. ¿Cuánto estamos ocupados en la viña del Señor? En un plantío de uvas. El Señor quiere gente productiva. Le dio 5 talentos y aquí tiene otros 5, he ganado otros 5 talentos. Señor, tú me diste 2 porque él regresó y quería ver ganancias y no pérdidas. Señor, tú me diste 2, aquí están otros 2. Este es los 2 talentos que me diste y aquí está la ganancia que la dupliqué, Señor. Pero ya se preguntó usted, ya nos preguntamos nosotros, si estamos trabajando como el Señor quiere en el talento que Él nos ha dado según nuestra capacidad. O sea que cuando el Señor dice que según la capacidad le repartió a cada uno, Él sabe que no hay excusa. El Señor sabía que Él podía solo con uno. Si te doy 2, te afligís, los vas a echar a perder. Por eso te doy 1, porque 1 sí podés.
pero dice que lo enterró. Y lo curioso es, hermanos, lo curioso es que él ya conocía a su Señor. No era por ignorancia que cometió ese error. Él conocía a su Señor, que era severo, que era exigente, tal como son los patronos en la tierra, hermanos, son exigentes. Desde el mínimo trabajo hasta el más alto, igual la misma medida de exigencia. Yo tuve miedo, no fue sincero, sino que el Señor le dice qué es lo que había en él: pereza, negligencia, menosprecio. No valoró lo que se le había encargado, lo que se le había delegado, lo que se le había confiado. No lo valoró, lo tuvo en poco, habiéndole dado la oportunidad. Recordemos, según capacidad, todos somos capacitados. Por ahí encontré una hija y una hermana y me dice que donde yo estoy trabajando, esa empresa le da oportunidad a las personas discapacitadas. Me dice que excelente, excelente. Empresas de prestigio, trabajando personas con síndrome de Down, trabajando personas, hermanos, con discapacidad mental. Las ubican en cada área, pero les dan la oportunidad laboral. Qué bendición, ¿verdad? Hay personas que en silla de ruedas están en las oficinas, les dan la oportunidad. Es porque los capacitan y los ponen en el lugar donde corresponde, pero tienen la oportunidad. Así en la viña del Señor hay trabajo para todos. El Señor nos ha dado. Ya se preguntó usted: Señor, ¿qué don me ha regalado a mí? Señor, ¿o qué estoy haciendo yo dentro de la obra? Ya nos preguntamos qué estamos haciendo dentro de la obra. Ya sé qué estoy haciendo dentro de la obra. Yo voy, me siento y escucho palabra de Dios y me voy para la casa. Y también le canto al Señor. Ahí estoy trabajándole al Señor. No, esa es una ofrenda que le da al Señor. Eso es un alimento. La palabra de Dios es el alimento. La palabra de Dios es la instrucción. Así lo dice Pablo a Timoteo. La palabra de Dios es la que nos hace alcanzar la perfección para que nosotros estemos preparados para toda buena obra. La palabra de Dios es la que nos instruye para hacer lo que nosotros debemos de estar haciendo dentro de la obra del Señor. Uno, trabajando por nosotros mismos. Ahí está el trabajo. Velando por nosotros mismos. Nosotros tenemos que estar pendientes cómo andamos delante de Dios todos los días. Si el consejo de la palabra de Dios lo estamos poniendo en práctica, ahí estamos trabajando. Y ahí está la otra parte exterior, lo que usted hace por los demás, lo que usted hace en pro de la obra, en beneficio de la obra, sea orar, sea apoyar, sea aconsejar, dar un buen consejo a su hermano. Cuando se ora por los hermanos, cuando se transmite la palabra de Dios, cuando usted y yo damos un buen testimonio, con el testimonio estamos predicando. Es que para trabajar hay muchas formas de trabajar. Yo lo estoy poniendo de esta manera, pero el trabajo en la obra del Señor, hermano, es completa el área, espiritualmente y materialmente. En aquel tiempo habían cantores y cantoras dentro del templo. Ese era el oficio de ellos, cantarle al Señor. Ese era el trabajo de ellos, cantarle en el templo. Estaban los maestros, estaban los rabinos, estaba el sumo sacerdote que oficiaban la ceremonia, los holocaustos, cada quien en su área. Y sabe qué curioso, que los que se encargaban de la cocina eran hombres
Eran los sumos sacerdotes los que se encargaban de todo lo que era de sacrificios, holocaustos, de lo que eran presentes, de lo que eran hombres a quien el Señor delegaba. Pero cuando el Señor vino y se manifestó la gracia, Él empieza a decir que qué hacía uno, qué hacía el otro, qué hacía el otro. Y cuando repartió dones, también a uno dio dones de sanidad, dones de interpretación de lengua, dones de lengua, hermano, discernimiento de espíritu. A otro le dio el orar por los enfermos, o sea, dones de sanidad. Y empieza a declarar qué traía para la iglesia. Y los dones eran para la edificación de la iglesia. Los dones es una herramienta de trabajo en pro de la obra del Señor. ¿Cuál es el don que el Señor le ha regalado, hermano? Ya sabe cuál es el don que el Señor le ha regalado. Don es regalo. ¿Qué es lo que le ha dado el Señor a usted para que trabaje en la obra? Hagámonos esa pregunta. ¿Es que estoy yo laborando entre la obra del Señor? ¿O el Señor me dio algo y yo lo he enterrado? Porque tengo miedo, no es hacer que me equivoque. Mi hermano, si los discípulos, la iglesia, cuando comenzaba a caminar, cometía errores. Así, hermanos, en el área laboral se cometen errores. Si está en un restaurante, no pasa algún empleado que le dé vuelta a la charola con toda la cristalería. O cuando va a servir, le derrame la bebida. Hay accidentes. Pero todo siempre va para adelante, agarrando experiencia. Sí, en la vida espiritual también hay errores. Dice el perezoso, el león está allá afuera, no voy a salir, aquí me quedo, dice. Aquí estoy más seguro. No hago ni bien ni mal, no estorbo. Mucho ayuda que poco estorbo, así de que yo no salgo de la casa. Perezoso, negligente, haragán en nuestro idioma, ¿verdad? Así de que, hermano, miren, el problema está cuando el Señor nos pida cuentas. El problema está porque el Señor todavía no nos ha cancelado, no nos ha recompensado. Esto es al final. Y cuando las personas saben que va a haber recorte de personal, ¿quién cree que está preocupado? El que se porta mal, le palpita el corazón, porque eso se riega, hermano. La noticia se riega en toda la empresa. Que va a haber recorte de personal, dice, porque muchas cosas no están funcionando y hay nuevos miembros. Y entonces, hermano, la persona se angustia, se preocupa porque después se arrepiente. Por lo tanto, hermano, dice el Señor acá, pero llamando también al que le había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro. Hermano, ¿qué patrono no va a ser exigente, más tratándose de nuestro Dios? Si el patrono de allá, hermano, el terrenal, es exigente, es severo, y que con él nadie juega, porque rapidito, a mí, de 5 trabajos que tuve, 5 empleos que tuve, de 4 me di yo el orgullo de renunciar. Y me decían: no se vaya. Yo me sentía honrado, me quieren, decía. Ajá, pero como no me aprovecharon, y miren, y no apreciaron, pues yo me voy a caer paradito en otro empleo. Y de allá del otro, pues me voy de aquí también. Y yo bien contento, mira que todas las puertas las abría con la llave que andaba. Y procuraba hacer bien el trabajo, pero de los 5, de uno me despidieron. Y viera que feo se siente que lo despidan, mi hermano. De los 4 yo renuncié y obtuve un medio tiempo. Pero de uno me despidieron. Y qué horrible se siente que lo despidan. A los que han sido despedidos de algún trabajo se siente feo o bello con Y. Mire, me dice a mí, Oscar, me dice, allá te necesitan en recursos humanos. Ah, vaya jefe, está bien. Cambiate, que te necesitan allá. Así son bien diplomáticos. Y yo me cambié de Ingalán antes de la hora de cierre y voy. Y allá, vaya, firme esa cartita, me dice. Y gracias por habernos prestado su servicio. Y cuando salí yo sentía horrible. ¿Qué hice? ¿Cuál fue mi falta? ¿Cuál fue mi error? ¿Qué no le gustó? Y un montón de preguntas que se venían en mi cerebro.
Pero yo no había cometido nada. Simplemente me despidieron porque no quise ser novio de mi jefe. Mire qué corrompición. Mi jefe era homosexual, tenía una esposa bien bonita, elegante, muchachas de 15, 17 años, como que era Miss Universo, pero me gustaban los hombres y como me insinuaba, yo no le hice caso, me hice como que no entendía, por eso me despidió el hombre, porque no quise ser su novio. Puede imaginarse. Pero lo que le quiero exponer, hermano, es que esa experiencia de que a uno despidan, sí es feo, hermano Felipe. No, usted no, pero despedido. Usted despedido, no, tampoco. Al hermano se le han ido. Al hermano se le han ido porque no han aprovechado el tiempo, no han valorado el trabajo, no han valorado a jugar, se ponían los muchachos. Cuando no hay conocimiento no se valora. Y así dentro de la obra del Señor, aquel quien galán le dice: Señor, yo sabía que era un hombre duro, severo y que recogía donde no esparciste y que siembras donde no sembraste, Señor. Y que tuve miedo, por eso lo enterré. Pero hay una buena noticia: aquí está cabalito, como me lo dijo. ¿Cree que se sintió contento el Señor? Y miren las palabras que le habla el Señor. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo. Oiga, malo. Ni le dijo bueno ni excelente. Ahora cuando alguien sale de él, antes era bueno, no, era malo, bueno, excelente. 3 categorías en los certificados. Malo, no, era excelente, muy bueno, bueno y malo. 4 categorías. Hoy montón como 10 renglones que tantas cosas que le dan vuelta para decir si es eficiente o deficiente. Siervo malo. Sí era un servidor, pero era malo. ¿Por qué? Porque no trabajó en nada. Se metía debajo de los carros a dormir y se amarraba las manos y allá algo así. Ya lo sacan bastante, ¿verdad? Que quieren burlarse de los patrones. Siervo malo. Entonces, mire, hermano, dice: y negligente, sabías cómo era yo de estricto, sabías cómo yo era de riguroso, y aunque te diste cuenta cómo era yo, ¿por qué no pensaste meterlo al banco? No se te ocurrió que mi dinerito, el fondo que te confié, ganara aunque sea el porcentaje de interés que da el banquero. Y vienen los hermanos y me decían: ¿sabe cuál es el banco, hermano? Me dice: si usted tuvo un sueño y no tiene valor de contarlo, dígase al hermano y el hermano que lo cuente en público. Ese es el banquero, dice. Lo que usted recibió, déselo a otro, que otro lo cuente. No va a ganar igual, va a tener que compartir la ganancia porque se lo contó al otro y el otro lo publicó. Así, el hermano así me explicaba, ¿verdad? Así me explicaba. Así de que en este caso le dice Eliseo al siervo: toma mi báculo, le dice, y anda a ponerlo. Ahí estaba el banquero. Tenía que ir Eliseo, pero le dio otro trabajo para ganar un porcentaje poco al otro. Era compartida la ganancia. Pero la cosa es que hasta ese límite el Señor considera a sus siervos. No porque no le dio uno para que lo trabajara, pero después le dice: no se te ocurrió meterlo al banco para que ganara. Lo hubiera metido a plazos. Mira, a los 2, 3 años he venido, ya tuviera ganancia, te hubiera pagado, pero me estás dando igual. ¿Crees que te voy a pagar si no has trabajado? Como aquel que quiere el sueldo del mes, hermano, y no ha trabajado en nada. Solo incapacidad, y quiere que le pague. ¿Cuántos incapacitados vemos aquí en esta hora, hermano? Que hoy no puedo, más adelante. Que hoy no puedo, después. No, y no tampoco puedo. Y esto no tampoco puedo. ¿Y por qué no le dice el hermano? ¿Y por qué no le dice el hermano? No, yo no puedo, es que no tengo el don. Es que yo no puedo. ¿Cuántos descapacitados vemos aquí, hermano? Es que, Señor, hermano, es que nosotros no somos empleados, nosotros somos consiervos.
O sea, eso quiere decir, somos compañeros de trabajo, todos. A quienes servimos es al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios del universo. A Él es quien le servimos y a Él es quien le vamos a entregar cuenta de lo que hemos trabajado en esta tierra. Ya expliqué yo en pocas palabras que hay mucha área donde trabajar por nosotros mismos. Solo eso es un trabajo en que usted y yo nos empeñemos en dar un buen testimonio, que seamos luz en este mundo lleno de tinieblas. Solo eso lleva trabajo, para que la luminaria, para que esa energía siempre esté, hermano. Usted sabe que ahí dice la energía, ya no hay luz. La energía eléctrica ya no alumbra eso. Las baterías, las lámparas portátiles se descargan, la batería se termina, todo se termina. Pero nosotros debemos estarnos recargando en el Señor para mantenernos como luminarias en el mundo. Ese es un trabajo. El Señor nos ha llamado para que pregonemos las buenas nuevas de salvación. Y las podemos pregonar, hermano, compartiendo la palabra de Dios y por nuestro testimonio. Con nuestro testimonio también. Pero más rapidito, hermano, el tiempo pasó rápido. Dice aquí, hermanos, veamos lo que dice aquí, Proverbios 10:4, textual, hermanos, siempre textual, lo guardamos así rapidito cuando vamos a terminar. Proverbios 10:4, mire cómo dice acá.